Buenas tardes y buenos días a todos. Bienvenidos a esta cuarta sesión del ciclo de sesiones de la red Cochrane Iberoamericana, dedicada en este caso a los retos en la divulgación de la evidencia sobre salud y en la que vamos a presentar diversos proyectos y experiencias de transferencia del conocimiento en la red Cochrane Iberoamericana. Para enmarcar esta sesión, sobre todo para los participantes que pueda haber ajenos a la red, quería apuntar de entrada un par de cosas. Decir que las revisiones sistemáticas están consideradas como la unidad de transferencia del conocimiento en la salud y que en este sentido en Cochrane pues estamos en cierta manera de enhorabuena porque nos dedicamos a esto, ¿no? A producir y difundir revisiones sistemáticas sobre preguntas de salud. Y en segundo lugar, decir que esta transferencia del conocimiento es realmente importante porque existe, porque sigue existiendo una brecha considerable entre la evidencia científica y su aplicación a la clínica y también a la formulación de políticas de salud. Y bien, esta transferencia pues es importante para todos, empezando, bueno, el público general, incluyendo aquí pacientes y ciudadanos de todo tipo y condición, y por supuesto pues a los profesionales de la salud, a los investigadores, a los responsables de políticas sanitarias, etcétera, ¿no? Y de alguna manera toda esta diversidad de públicos a los que va dirigida la transferencia del conocimiento sobre salud, pues hemos querido tenerla presente en este programa. Aquí pueden ver en una diapositiva condensado este programa, que como pueden apreciar pues está dividido en tres bloques, en tres partes. Una primera, con una ponencia principal dedicada a Maldita Ciencia, este medio singular que se dedica al control de la desinformación y en la que la coordinadora de Maldita Ciencia pues nos contará un poco su experiencia, qué han aprendido desmintiendo bulos sobre ciencia y salud. Tenemos una segunda parte dedicada a experiencias y proyectos de transferencia del conocimiento al público general, y una tercera con experiencias y proyectos de transferencia a profesionales, investigadores y responsables de políticas de salud. Entre cada una pues tendremos un pequeño espacio para formular alguna pregunta y, como ven, pues es un surtido variado, pero obviamente necesariamente limitado por estas 2 horas de tiempo que tenemos. Antes de empezar, quería recordarles que la sesión se está grabando, como ha ocurrido con todas las anteriores, y que los vídeos de cada sesión los publicaremos en una página en la web de Cochrane Iberoamérica. También quería decirles a todos los ponentes, que procuréis adaptaros al máximo al tiempo establecido, pues bueno, pues para acabar a la hora prevista y también pues para que tengamos ese pequeño espacio de tiempo para preguntas entre bloque y bloque. Con relación a las preguntas, deciros que la manera de formularlas sería a través del chat. Además de mí estará también Marta Gordes, pendiente un poco de esas preguntas para que tengamos agilidad entre bloque y bloque de poder atender pues un par de ellas o las que nos dé tiempo, ¿no? Y sin más dilación, pues vamos a empezar con la primera y principal de las ponencias, a cargo de Rocío Pérez Benavente. Rocío es periodista de ciencia y es actualmente coordinadora de este medio un tanto singular que les decía, que es Maldita Ciencia, y del que nos va a hablar a continuación y a explicarnos pues su experiencia desmintiendo bulos sobre ciencia y salud. Así que, Rocío, cuando quieras voy a dejar de compartir pantalla para que puedas compartir la tuya. Ajústate pues a este tiempo que hemos dicho de unos 25 minutos, me parece que tienes, y adelante cuando quieras.
Bueno, muchísimas gracias, Gonzalo, por la invitación a estar aquí, y solamente decir que para mí lo que hace Cochrane es súper valioso. Nosotros lo utilizamos un montón y ahora, pues nada, voy a explicaros un poco cómo y por qué. Voy a ir todo lo ágil que pueda para que no tengamos problemas de tiempo, y luego dejaré mi correo, y si alguien tiene alguna pregunta, pues adelante, que lo utilice, por favor. Bueno, esto se llama ¿Qué es lo que hemos aprendido en Maldita Ciencia? Desmintiendo bulos sobre ciencia y salud. Obviamente todo esto está tremendamente mediado por la pandemia, porque si algo ha sido movidito durante este año y medio, ha sido precisamente la desinformación sobre ciencia y salud. Muy rápido contaros a todos qué es lo que hacemos y quiénes somos. Nosotros formamos parte de Maldita.es. Nosotros somos un medio de comunicación dedicado al fact-checking. Nosotros lo que decimos es que hacemos periodismo para que no te la cuelen. Es decir, nosotros hacemos información, somos periodistas, con la idea de ayudar a la gente a diferenciar qué cosas son información en las que debería tener en cuenta a la hora de tomar decisiones sobre su vida, ya sea sobre salud, en nuestro caso en la parte de ciencia, ya sea a la hora de ir a votar, ¿no? Qué cosas deberían ser consideradas información y qué cosas no lo son, ¿no? Nosotros somos una fundación sin ánimo de lucro, y esto, bueno, pues también tiene mucho que ver con cómo trabajamos y qué objetivos tenemos, también económicos. A fin de año no tenemos que dar unos beneficios y eso nos da una libertad. Y como os decía, pues nosotros somos la sección de ciencia y salud. Maldita Ciencia nació hace 3 años con la idea de hablar de todas las ciencias, si era menester, pero a la gente lo que le interesa básicamente es su salud. Ya lo hemos comprobado en estos últimos 3 años y, pues como digo, la pandemia lo ha puesto una vez más de manifiesto, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Bueno, nosotros, por un lado, desmentimos y explicamos bulos, ideas, cosas que circulan por las redes sociales o que se puedan emitir en los medios de comunicación, que tienen que ver con la ciencia en el sentido más amplio, ¿no? Por ejemplo, un supuesto truco para elegir una sandía que esté buena, muchos bulos obviamente sobre las vacunas en este último año. Esto, que puede parecer un poco chiste, realmente tenía mucha gente muy confundida si era verdad que a causa de una de las vacunas de la COVID pues podía aumentar el tamaño del pecho. Si una ilusión óptica sirve o no para diagnosticar determinados problemas de visión. Esto se hizo súper viral cuando se publicó. Muchas teorías de la conspiración. Este año hemos visto muchísimas que relacionan la COVID pues, con el 5G, o que relacionan las vacunas bueno, pues con algunas ideas. La verdad que parece mentira que puedan calar, pero la cosa es que calan, ¿no? Pues esta que os decía, de que las vacunas hacen que dejemos de ser considerados humanos porque modifican nuestro ADN, ¿no? Nosotros detectamos todo esto circulando y, bueno, pues tratamos de explicarlo y de desmentirlo, ¿no? Es, digamos, el último escalón de la transferencia del conocimiento científico a la sociedad, ¿no? Muchas veces, además, como a la contra. No vamos a informar en muchos casos, sino a aclarar lo que no es información, ¿no? Lo cual nos pone eso, en ese último escalón de la transferencia del conocimiento. Pero además de desmentir bulos, nosotros también dedicamos mucho tiempo a resolver dudas. Es decir, cosas que no son necesariamente bulos, pero que la gente igual no sabe o que nos pregunta, que tiene que ver con su día a día en todos los aspectos. Desde qué tipo de aceite es más recomendable para cocinar, hasta por qué se pone cloro en las piscinas y cómo hay que usarlo para que no cause un problema de salud, ¿no? Todo lo que podamos imaginarnos perdón, en el ámbito de la salud, pues nosotros seguro que en algún momento lo hemos tocado. Tenemos un consultorio al que la gente nos envía sus preguntas y cada viernes respondemos a 4 de ellas, y llevamos ya 150 ediciones y todavía seguimos teniendo más preguntas que responder, lo cual indica que a la gente, bueno, les sirve, ¿no?, esto que nosotros hacemos. ¿Por qué creo que es importante incluir esto de las dudas y no quedarnos solamente en los bulos? Porque nosotros lo que hacemos es combatir la desinformación en su sentido más amplio. ¿Qué quiero decir? Nosotros nunca decimos fake news, porque la idea de fake news parece señalar que el problema está en los medios de comunicación, no en las news. Y sin embargo, nosotros sabemos que es un problema mucho más amplio que ese, ¿no? La desinformación es multiplataforma, igual que la información es multiplataforma. Se mueve en los medios de comunicación, o se puede mover, pero también se mueve en las redes sociales, donde todo el mundo comparte contenido continuamente. Se mueve en los servicios de mensajería, en los grupos familiares, en los grupos de amigos, donde se reenvían cosas que uno no sabe muy bien
si son información o no. Al final, esto está en todas partes y si miramos solamente a las news, a las noticias, a los medios, nos vamos a perder gran parte del problema que se nos va a quedar sin solucionar, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues todo esto produce un fenómeno que nosotros llamamos la pérdida del ancla, ¿no? Hemos perdido el ancla. ¿Qué ocurre cuando la información ya se mueve en todos estos círculos, en todas estas plataformas y se mezcla además, en muchos casos, con cosas que no es que sean mentiras, es que nunca pretendieron ser información, por ejemplo, ocio, ¿no? Mi ejemplo preferido es TikTok. Esta es una red social en la que se mueve mucho la gente joven y hay vídeos, es una red social de vídeos en las que hay todo tipo de contenido mezclado, ¿no? Hay alguno que puede ser informativo y puede ser divulgativo y científico y luego hay otro que no lo es y nunca lo pretendió ser. Pero el problema es que no tenemos ancla, no tenemos el contexto, no tenemos lo que antes teníamos, el soporte físico que nos ayudaba a diferenciar lo que es información o lo que no. Por ejemplo, la cortinilla de un telediario te decía que lo que venía después era información. Podía ser un telediario que te pareciese más fiable o menos fiable, pero pretendía ser información. O las señales horarias en la radio, el papel de un periódico. Tú sabías que lo que había ahí era para que tú lo considerases información. Bueno, eso ya no existe, ya ha desaparecido. En muchos casos la gente consume contenidos sin ningún tipo de ancla. Esto es un ejemplo, no tiene que ver con la ciencia, pero sí quería ponéroslo para la gente que no seáis de España. Iñaki Urdangarín es el marido de una de las hijas del rey emérito de España, ¿vale? Este señor ha tenido una serie de problemas legales y en un momento dado coinciden estos dos titulares en un WhatsApp, en un grupo de WhatsApp, ¿no? Estos dos pantallazos, sin enlace y sin imagen de la cabecera de la que supuestamente han salido. Una es una noticia de un medio de comunicación, el de la izquierda, lo otro es un contenido de un medio satírico que se hace pasar por humor, ¿no? Claro, el humor siempre está en los ojos del que lo mira, esto es muy subjetivo, pero bueno, que su intención es hacer humor. ¿Qué pasa? Que fuera de contexto, sin ancla ninguna, esto es muy difícil de diferenciar para mucha gente. Pues esto es lo que ocurre. No se trata de un problema en los medios de comunicación, se trata de que se ha hecho un mejunje con todo y eso dificulta mucho bueno, que la gente pueda medir y evaluar y otorgar a cada contenido el peso que se merecería, ¿no? ¿Qué pasa cuando además estamos hablando de salud? Bueno, hay varios factores que impulsan la desinformación sobre salud más fuerte, más lejos, más allá que otros tipos de desinformación. Por un lado, es un tema que nos interesa muchísimo. Este año, por ejemplo, con la pandemia lo hemos visto un montón. Sabemos que es algo en lo que nos jugamos un poco la salud nuestra y la de nuestras familias, ¿no? Por otro lado, es un tema del que mucha gente no tiene muchos conocimientos previos, sobre todo cuando se ha alcanzado a determinado nivel técnico, ¿no? Es muy fácil sentirse perdido si no eres un experto en determinadas áreas. Y luego tiene otra cosa, que es que en muchos casos nos llega de gente que nos quiere. Los bulos políticos, los bulos sociales pueden moverse por muchos motivos de odio, pero es raro que un bulo sobre salud se mueva por ese motivo. Tiene mucho más que ver con el por si acaso, ¿no? Por si acaso ten cuidado con esto, por si acaso hace esta prueba, mira a ver si tienes astigmatismo, por si acaso esto te puede ayudar a elegir una sandía, ¿no? Son cosas que en principio se mueven con una buena intención y eso nos quita una barrera crítica más de la cabeza cuando lo recibimos, ¿no? Y luego una cosa muy reciente que ha tenido que ver con la pandemia y que yo no sé si en otros países de Latinoamérica es igual, pero desde luego en España lo hemos visto, es que se ha convertido en parte del juego polarizador político. Hay bulos sobre si las mascarillas sirven de algo o no, que se mueven según la opción política del que los crea o del que los impulsa, ¿no? Esto es una cosa que en ciencia y salud no habíamos visto nunca, excepto en temas muy, muy concretos, y ahora de pronto esto también forma parte del juego político, ¿no? Las mentiras científicas. Lo cual es terrorífico en mi opinión y tenemos que aprender a combatirlo, pero no sabemos. Y voy con algunas lecciones que hemos aprendido en estos 3 años de Maldita Ciencia y en el año y medio que llevamos de pandemia, ¿no? La primera y más importante, y yo creo que esta enlaza mucho con el trabajo que se hace en Cochrane, es no dar unas certezas que no tienes. Porque lo hemos visto durante la pandemia especialmente, intentando responder preguntas,
de una forma lo más segura posible cuando no teníamos esa seguridad en nada, ¿no? Y es verdad que es muy frustrante, tanto para quienes intentamos responder esas preguntas o intentamos desmentir algunas mentiras, y sobre todo para el que recibe esa información, puede resultar muy frustrante, pero si tú aseguras una certeza que no tienes y luego las evidencias, como ocurre en tantos casos, cambian, el resultado puede ser mucho peor, el daño es mayor, la desconfianza del público va a crecer y es muy difícil de recuperar. Así que hay que calibrar bien qué niveles de certeza se transmiten y cómo se hace, ¿no? La segunda es que no hay una duda pequeña en lo que se refiere al trabajo de desmentir y combatir la desinformación. Y os pongo aquí un ejemplo por el que os pido perdón, es un poco escatológico, pero me parece que era bastante evidente sobre el nivel de algunas dudas que podemos considerar que si alguien se las cree es que se merece el daño que va a sufrir, ¿no? Esto surgió por un contenido que circulaba en Instagram, que se hizo súper viral, de una persona con una bata de médico que, bueno, pues hacía un comentario en este sentido, ¿no? Lavarse la vagina con enjuague bucal. Nosotros pensamos, bueno, que esto es una cosa que va en contra de cualquier consejo de salud básico que cualquiera haya recibido en su vida. Pero nos encontramos con que puede haber gente que tenga dudas. Esa gente le vamos a pedir siempre que busque, que contraste. Bueno, pues es necesario que en esas búsquedas y en ese intento de contrastar encuentre buena información y para eso tenemos que ponerla a su alcance, ¿no? Y por eso nosotros siempre pensamos que no hay duda pequeña que no merezca ser atendida y resuelta, ¿no? Y eso está muy enlazado con esto, con dejar de pensar de una forma elitista. Es muy tentador pensar que eso no se lo está creyendo nadie porque nosotros sabemos que eso no es verdad, pero es un error. Esto que os enseño es un artículo que hemos publicado precisamente hoy, porque esta semana en España ha habido mucha polémica con unas declaraciones de un influencer en redes sociales que hablaba de, bueno, de mantener relaciones sin protección porque él era estéril, ¿no? Bueno, pues nos ha parecido una cosa que ya debería estar resuelta, este tema, y sin embargo, por lo visto no lo está. Que la protección en las relaciones sexuales no va solamente de evitar embarazos, sino que hay muchos otros factores que tienen que ver con la salud, ¿no? Bueno, pues hay que dejar de pensar que todo el mundo sabe lo mismo que nosotros, porque no es verdad y porque eso nos convierte en poco útiles. Y si lo que queremos es ser útiles, transmitir ese conocimiento y esa información, tenemos que asumir que estamos en un pedestal y nos tenemos que bajar, ¿no? Y el cuarto punto es este, que tiene que ver con lo anterior. Hay que salir de esa cámara de eco, hay que salir de esos círculos en los que nos movemos y pensamos que todo el mundo se mueve, ¿no? A veces, cuando desmentimos algunas cosas en Maldita Ciencia, nos dicen, joder, yo eso no lo he visto, eso no está circulando, yo no he visto a mis contactos decir nada de todo eso. Bueno, hay que tener en cuenta que puede haber distintos niveles de conversación y lo que tú no estás viendo puede estar circulando en otros niveles de los que tú no estás. Es importante estar en contacto o salir de nuestra cámara de eco formada por personas que piensan parecido a nosotros, que saben cosas parecidas a las nuestras, nuestros colegas de profesión, porque no somos el público y puede haber otros niveles de conversación en los que esto esté ocurriendo. Otra cosa que hemos aprendido y que yo creo que también es muy importante es que hay que entender cómo consume información el público y asumir que así es como la consume y que no va a cambiar por mucho que nosotros quisiéramos que fuese de otra forma. Los periodistas, los científicos, los expertos podemos hartarnos a desear que la gente no se quede solo en el titular, pero sabemos que eso es lo que pasa en la mayoría de los casos, o en los tweets que circulan por Twitter o en Facebook, que la gente pinchase y leyese nuestros artículos hasta el final, sería estupendo, pero sabemos que eso no es lo que pasa en la mayoría de los casos. Entonces, nosotros creemos que siempre que se pueda dar la información de una forma inequívoca, no siempre es posible, pero sí se puede, hay que poner en el titular o en la forma más accesible o en el punto más inmediato de acceso la información más importante de una forma comprensible y útil, es decir, de forma que se pueda utilizar para tomar decisiones, ¿no? Por eso algunos de nuestros contenidos tienen estos titulares tan horrorosos y tan largos, pero nosotros creemos que así estamos poniéndoselo fácil a los lectores para que lo que nosotros queremos que les llegue realmente, ¿no? En fin, he sido muy rápida, me han sobrado 2 minutos, me parece.
pero aquí estoy para responder a vuestras preguntas. Este es mi correo electrónico, que os animo a que os lo apuntéis si alguien me quiere hacer alguna pregunta más. Y ya está, y aquí estoy, te devuelvo la voz, Gonzalo, para ti. Pues muchas gracias, Rocío, por tu presentación, que visto lo que se está comentando por el chat, ha suscitado mucho interés. Creo que la dirección es maldita.es, ¿verdad? Maldita.es, eso es. Sí. Estoy viendo aquí que alguien comenta de otras iniciativas similares en Latinoamérica. Efectivamente, en Argentina existe chequeado.com, nosotros trabajamos muchísimo con ellos, y hay un proyecto común de Latinoamérica que se llama LATAM Chequea, donde hemos hecho muchas cosas juntos y hay muchos proyectos en los que hemos colaborado. O sea que seguramente, además de consultar maldita.es, podréis encontrar a los fact-checkers de vuestros países, porque todos estamos trabajando juntos. Muy bien. No sé si hay alguna otra pregunta, Marta, que hayas podido recoger del chat, o si no, bueno, ahora estamos a tiempo de planteársela a Rocío. No, no hay ninguna pregunta, sí que pedían el correo de Rocío y ahí está. Acabo de ponerlo en el chat, ahí lo tenéis. Pues ya de momento nada más. Muy bien. Yo les puedo anunciar, es a modo un poco de primicia, que vamos a iniciar en Cochrane Iberoamérica una colaboración con Maldita para darles apoyo formal en algunas cuestiones de salud. Claro, porque lo que hacéis en Cochrane al final es lo que nosotros necesitamos para responder muchas de esas dudas. Entonces es que es una comunicación natural, o sea, una colaboración, perdón, natural en realidad. Pues muy bien. Rocío, ya formalizaremos esta colaboración a partir de después de verano, y ya lo daremos también a conocer a través de la web de Cochrane Iberoamérica. Estupendo. Pues bien, si no hay ninguna pregunta, que todavía estaríamos a tiempo, pues pasaríamos ya al siguiente bloque, y así podríamos ir también un poquito más desahogados de tiempo, ¿no? Sin la presión del reloj. Bien, esta segunda parte está dedicada, como dije al principio, a presentar algunos proyectos y experiencias de transferencia del conocimiento orientadas al público general. Empezamos con Ana Beatriz Pizarro, que nos va a hablar de la experiencia de Cochrane Colombia con la red de consumidores. Ana está vinculada a Cochrane Colombia. Ella es enfermera e investigadora de la Fundación Valle del Lili. Es también coordinadora del equipo de comunicaciones y difusión, creo que lo llaman exactamente, de EXME, esta plataforma de estudiantes por la mejor evidencia, de la que también luego nos hablará Andrés Viteri. Pero ahora vamos con la presentación de Ana. Voy a dejar de compartir mi pantalla para que tú, Ana, puedas compartir la tuya, y cuando quieras, pues puedes empezar. Perfecto. Bueno, Gonzalo, primero muchísimas gracias por invitarme a estas sesiones. Me ha encantado el formato y no me faltaba ninguna, así que súper emocionada de estar aquí. Voy a contar un poco mi experiencia con la red de consumidores en Cochrane Colombia. Primero les muestro este modelo basado en evidencia que todos conocemos y hemos visto millones de veces, que se utiliza en la práctica clínica. Entonces es esa suma de la evidencia, la mejor evidencia disponible, junto con la pericia clínica y los valores y preferencias de los pacientes. Este no siempre se utiliza, pero se cierra un poco a la práctica clínica. Pero al momento de la investigación no siempre tenemos muy en cuenta estos valores y preferencias de los pacientes, sino qué es lo que falta en la literatura, o yo como investigador, qué nuevas teorías quiero descubrir, o en cuáles son mis temas por interés, pero no tenemos tan en cuenta los valores y preferencias de los pacientes. Es por esto que en 1995 se genera la red de consumidores de Cochrane en Reino Unido, y que por definición es una comunidad en crecimiento de consumidores en salud. El término consumidores tal vez no sea tan amigable,
pero traduce todos estos pacientes, cuidadores, familiares, tomadores de decisiones y personas interesadas en algún tópico en salud, pero que no están inmersos en el área de la salud. Actualmente tenemos más de 1.800 miembros activos que nos colaboran a través de 89 países. Como ven el mapa actualizado, tenemos muchos de Iberoamérica, y estos consumidores nos ayudan de dos formas: ayudándonos a generar contenido o simplemente consumiendo esta información. Entonces, ¿qué hacemos? Ustedes ven al grupo ejecutivo, me ven a mí como la coordinadora, pero nosotros realmente somos un equipo con los consumidores y no seríamos nada sin ellos. Entonces nosotros a veces sacamos cuáles son los temas importantes para las revisiones, pero al final son los pacientes y los cuidadores quienes nos ayudan a escoger estos temas para las revisiones. También presentamos los datos de una manera comprensible y asequible a las personas que necesitan evidencia imparcial y de alta calidad. En las revisiones Cochrane tenemos estos resúmenes en lenguaje sencillo que los mismos consumidores nos dan un feedback, y con esto también nos han ayudado muchísimo a todas estas nuevas iniciativas de transferencia que ha tenido Cochrane junto con la generación de podcasts, videos. Nos ayudan a crear y a diseminar el conocimiento a través de redes sociales, lo hacemos desde nuestra red de Colombia, la traducción de contenido que está en otros idiomas, y además capacitamos a los consumidores en diferentes áreas de la práctica basada en la evidencia, junto con las plataformas Tax Exchange y Cochrane Crowd. Y ahora los pacientes, cuidadores, saben qué es un ensayo clínico, qué es una revisión sistemática, entonces están mucho más empoderados de su salud y de cómo tomar las mejores decisiones. En Colombia nos fundamos el año pasado bajo la dirección de la doctora María Jimena Rojas, y lo que hicimos principalmente fue poner en nuestras redes sociales y nuestra página web que existía un lugar en Colombia donde los pacientes podían acudir y les resolveríamos todas esas preguntas que tuvieran de acuerdo a sus condiciones. Y bueno, nos llegaron muchísimas preguntas diferentes, así muy parecido a la experiencia de Rocío. Y luego, justo, bueno, fue en febrero, justo en marzo llega el COVID, entonces tuvimos mucho más auge porque todos tenían muchísimas preguntas, y nos aliamos con epistemónicos por estos blogs que estaban sacando ellos y todo el grupo de investigadores por muchas preguntas que surgían, que si me tengo que poner 5 mascarillas, o si me debo lavar las manos cuántas veces, o si el ajo me sirve. Entonces aquí hay algunos ejemplos de estas que se utilizaron para responderle a nuestros consumidores. Pero esta es una relación de dar y recibir. Entonces, nosotros les brindamos a ellos la evidencia disponible, pero ellos también nos ayudan muchísimo a priorizar, sobre todo las revisiones Cochrane. Entonces, esta es una encuesta que circuló este año junto con el equipo de dolor y cuidados paliativos que diseñamos por todo Iberoamérica, y muchas asociaciones de pacientes nos ayudaron a escoger estos temas relevantes para los cuidados paliativos. Entonces, nuestras metas en los próximos meses y años es aliarnos directamente con esta red de pacientes y asociaciones, porque nuestra relación todavía es muy individual. Llegar a todos los grupos etarios, entonces poder hacer actividades con niños, con adultos mayores, para poder ir desmitificando todas estas preguntas que tienen de acuerdo a sus condiciones de salud. También, por supuesto, aliarnos, y es también una invitación para los centros iberoamericanos que todavía no tienen una red, para que podamos consolidarla. Y también, si en la audiencia están consumidores y personas que quisieran hacer parte de esta red, aquí dejo mi contacto, está mi correo personal y pues el institucional y el de la red, están nuestras redes sociales,
recuerden que ustedes como pacientes, cuidadores, familiares, son lo más importante para nosotros y juegan un rol extraordinario. Entonces queremos escucharlos, queremos también saber cuáles son las dudas que tienen en salud. Y bueno, muchísimas gracias. Pues muchas gracias, Ana Beatriz, por esta interesante presentación. Realmente tenemos mucho que hacer todavía en relación con los consumidores, con los pacientes, con los ciudadanos, involucrarlos en las revisiones y en todos estos proyectos de transferencia que tenemos en marcha, que podamos tener en marcha. O sea que muy bienvenida estas explicaciones, esta iniciativa que nos has transmitido, porque creo que en la red se puede hacer mucho. Estamos quizá a un nivel todavía muy bajo y hay mucho que hacer. Muy bien. Siguiendo con el programa, es ahora el turno de Laura Martínez García, que nos va a hablar de un proyecto muy interesante, de cómo enseñar a pensar críticamente sobre salud en la escuela y en concreto de la experiencia del proyecto Decisiones Informadas en Salud, que es un proyecto internacional y ya nos lo contará, en España. Laura pertenece al Centro Cochrane Iberoamericano, es investigadora y es actualmente la responsable de este proyecto en España y del que nos va a hablar a continuación. Así que, Laura, cuando quieras, dejo mi pantalla para que puedas compartir la tuya y hablarnos de este proyecto. Bueno, gracias Gonzalo por tu presentación. Hola a todos y me gustaría agradecerles a todos su asistencia. También me gustaría agradecer a los organizadores su invitación para participar en esta sesión. A continuación les voy a explicar brevemente cómo enseñar a pensar críticamente sobre la salud en la escuela, la experiencia del proyecto Decisiones Informadas en Salud en España. En nuestro día a día escuchamos y realizamos afirmaciones sobre tratamientos que pueden mejorar o empeorar nuestra salud, como ya ha comentado Rocío en Mala Ciencia. Muchas de estas afirmaciones bien intencionadas, o a veces, ella decía que siempre son bien intencionadas, ¿no? Pues bueno, yo creo que a veces pueden ser impulsadas por diferentes intereses, pueden ser erróneas, inadecuadas o poco fiables. Cuando las personas toman decisiones basándose en afirmaciones sobre los tratamientos poco fiables o no actúan en base a las fiables, pueden sufrir daños en su salud y utilizar recursos de forma inadecuada. Como también ha comentado Rocío, ¿no? Todos hemos escuchado afirmaciones sobre tratamientos poco fiables realizados durante la pandemia del COVID, o bulos, como ella le llamaba. Vamos a ver algunos ejemplos. Si llevo durante mucho tiempo la mascarilla puesta, puedo intoxicarme con dióxido de carbono. Si utilizo continuamente la mascarilla, puedo tener una neumonía. Podríamos curar el COVID inyectando desinfectante y luz solar. El consumo moderado de vino puede proteger del COVID. 2 tazas de café al día reducen el riesgo de enfermar por COVID. Las vacunas de ARN contra el COVID modifican el material genético. Ante estas afirmaciones, es vital enseñar a las personas a valorar de forma crítica la información que reciben sobre la salud. O sea que el enfoque del proyecto va de enseñar, así como Mala Ciencia intenta informar sobre estos bulos, aquí lo que nosotros queremos es enseñar a la población. Vale, el objetivo o lo que propone el proyecto Decisiones Informadas en Salud es enseñar a las personas a valorar las afirmaciones sobre los tratamientos y tomar decisiones informadas en salud. El investigador principal del proyecto es el Dr. Oxman, que coordina un equipo internacional y multidisciplinar de investigadores. Cuando se inició el proyecto, se centró en niños y niñas en educación primaria de 10 a 12 años. ¿Y por qué? Porque se ha observado que los niños de esta edad son capaces de aprender sobre comparaciones justas y lectura crítica. Además, es posible alcanzar a un gran segmento de la población que está en el sistema educativo. También disponen de más tiempo para aprender y presentan menos resistencia al cambio. Se ha observado que mejora su rendimiento académico
y puede ayudarlos cuando sean adultos a tomar decisiones sobre su salud. Además, el proyecto se centró en niños y niñas de países con bajos ingresos, específicamente en Uganda, ya que en contextos de mayor desigualdad social y económica, la toma de decisiones informadas en salud puede contribuir a hacer un uso más eficiente de los escasos recursos de la población. Los recursos principales que se han desarrollado son los conceptos claves, diferentes recursos didácticos y una herramienta para evaluar afirmaciones sobre los tratamientos. Los conceptos clave comprenden una lista de conceptos que las personas necesitan comprender y aplicar cuando valoran las afirmaciones sobre los efectos de los tratamientos y cuando toman decisiones sobre su salud. Los recursos didácticos son una serie de materiales para enseñar a niños, niñas y sus familias a comprender y aplicar algunos de los conceptos claves. Los recursos para los niños y las niñas son un libro de texto, un cuaderno de ejercicios, una guía para maestros, unas láminas de actividades y un póster. Y los recursos para las familias son una serie de podcasts. Finalmente, la herramienta para evaluar afirmaciones sobre los tratamientos es una base de datos con preguntas para evaluar la comprensión y la capacidad de las personas para aplicar los conceptos clave. El libro de texto explica una historia narrada en formato cómic, como podéis ver, sobre dos hermanos, John y Julie, que conocen a dos profesores e investigadores en salud, la profesora Comparación y el profesor Justo. Los profesores enseñan a John y Julie los conceptos clave. Por ejemplo, estas viñetas explican cómo John se quema el dedo. Julie le dice que ha escuchado que la caca de vaca cura las quemaduras. John sigue su consejo y, evidentemente, su quemadura se infecta. En las viñetas siguientes conocen a los profesores, que les explican que la experiencia personal de alguien que utiliza un tratamiento no es un razonamiento adecuado para hacer una afirmación sobre los efectos de los tratamientos. El libro es excelente, ameno e instructivo, y les recomiendo a todos ustedes que lo lean y que se lo expliquen a sus hijos. Una vez conocemos los recursos, es necesario preguntarnos cómo podemos utilizarlos en un contexto diferente para el que fueron originalmente diseñados. Es decir, los niños y niñas de nuestro país, ¿no?, comprenderán, les gustará o utilizarán estos recursos como los niños y niñas de Uganda. Para explorar estos aspectos se han propuesto diferentes actividades de contextualización, como un análisis de contexto para explicar cómo se enseña a pensar de forma crítica sobre la salud en las escuelas, la traducción de los recursos, un estudio piloto con los recursos, la adaptación de los recursos si es necesario, la traducción y validación de la herramienta para evaluar afirmaciones sobre los tratamientos y la evaluación del efecto de la utilización de estos recursos. Hasta el momento, las actividades de contextualización que hemos realizado desde el Centro Cochrane Iberoamericano son la traducción al español de los recursos didácticos para niños y niñas en educación primaria. Y al igual que los recursos en inglés, la versión en español es de acceso libre y gratuito. Además, estamos llevando a cabo dos estudios. Un estudio piloto para explorar la experiencia de los estudiantes y las profesoras al utilizar los recursos en escuelas de Barcelona. Y un estudio de contexto para explorar cómo se enseña y se aprende a pensar de forma crítica sobre la salud en escuelas de educación primaria de España. Esperamos poder publicar el resultado de estos dos estudios el próximo año. Como conclusión, me gustaría resaltar que es necesario que las personas aprendan a pensar de forma crítica sobre la salud y a tomar decisiones informadas sobre su salud. El proyecto Decisiones Informadas en Salud aborda este reto desde una perspectiva innovadora, ya que se centra en niños y niñas en educación primaria, y utiliza unos recursos didácticos diseñados y evaluados para facilitar el proceso de enseñanza y aprendizaje. Finalmente, añadir que la difusión del proyecto Decisiones Informadas en Salud y de sus recursos puede contribuir al esfuerzo global para ayudar a las personas a tomar decisiones informadas sobre su salud. Muchas gracias por su atención y si tienen alguna pregunta intentaré responderla cuando finalicen todas las presentaciones del bloque.
Pues muchas gracias, Laura, por tu presentación. Como dices, al final de este bloque tendremos un espacio para que la audiencia pueda preguntar sobre el conjunto de las presentaciones o cualquiera de ellas en concreto. Bien, voy a compartir mi pantalla. Bien, la siguiente presentación corre a cargo de Luz Helena Lugo, que nos va a hablar de las oportunidades para la transferencia del conocimiento de Cochrane Rehabilitation para Iberoamérica y en concreto de la experiencia con la traducción de los blockshots, que ya nos explicará, para quien no lo sepa, qué tipo de producto de transferencia del conocimiento es este. Luz Helena es profesora en la Universidad de Antioquia, en Colombia. Obviamente está vinculada a Cochrane Colombia y es la coordinadora del grupo de rehabilitación en salud. Así que, Luz Helena, cuando quieras, pues puedes empezar. Dejo yo de compartir mi pantalla y todo tuyo. Acá. Vamos acá. ¿Está bien? Sí, sí, perfectamente. Perfecto. Bueno, buenos días acá, buenas tardes en otros sitios. Muchísimas gracias al doctor Gonzalo Casino y también a la red de Cochrane Iberoamérica por esta invitación y también por habernos invitado pues, a participar y a colaborar en este proyecto de los blockshots de Cochrane Rehabilitación. Cochrane Rehabilitación fue oficialmente lanzado, es un campo pues de toda la colaboración Cochrane, fue lanzado en el 2016. Estas dos personas, Stefano Negrini y Carlo Kiekens, han sido pues quienes han liderado todo este campo. Funciona con diferentes comités, con un comité ejecutivo de comunicaciones, de educación, de metodología, de publicaciones, de revisiones y de proyectos especiales. En el comité de comunicaciones coordinado por la doctora Francesca Guimigliano y nosotros por medio de profesores de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, Fabio Alonso Salinas, María Alonso Giraldo, Ana María Posada, Juan Carlos Velázquez, hacemos el trabajo con los blockshots que ya enseguida pues les voy a presentar. Cochrane Rehabilitación es un campo que sirve de enlace entre todo el mundo de la rehabilitación y la comunidad Cochrane para diseminar la mejor evidencia actual y también para incrementar la cantidad y la calidad de la evidencia desde la perspectiva de la rehabilitación, por supuesto, enfocado a mejorar esas intervenciones para las personas con necesidades de rehabilitación o discapacidad. Las metas son crear una red mundial en evidencia, hacer la evidencia útil y accesible a los tomadores de decisiones, mejorar la metodología en la producción de la evidencia, promover la mejor práctica basada en la evidencia. Estamos también haciendo un registro de revisiones sistemáticas Cochrane y no Cochrane y proveer educación y entrenamiento para la práctica basada en la evidencia. En el 2021, en el Congreso Mundial, que fue hace un mes, se mostró toda la producción que se ha hecho de blockshot. Empezaron en el 2019. Estos blockshots se han hecho 75 y han sido traducidos al italiano, al francés, al croata, al español, al húngaro y ahora empieza al alemán. Los blockshots hacen parte pues de todo este proceso del que hemos estado hablando hoy, de la transferencia del conocimiento, que para todos pues conocemos como un proceso iterativo y dinámico que incluye
la síntesis, la diseminación, el intercambio y la aplicación del conocimiento para mejorar la salud, proveer productos y servicios de salud más efectivos y fortalecer los sistemas de salud. Ya hemos hablado de esa gran fisura que hay entre lo que se hace en investigación y se crea acá en el centro y la manera como llega a la práctica y a los tomadores de decisiones. Y esto es universal, por supuesto, en algunas regiones o países con mayor impacto. Para transferir el conocimiento, pues siempre tenemos que preguntarnos qué se debe difundir, a quién debería difundirlo, cómo y con qué efecto debe difundirse. Los blog shop son una forma de presentar esta transferencia del conocimiento por medio de estrategias basadas en la web. Los blog shop de Cochrane Rehabilitación pues tienen el logo, el título, tienen unos mensajes claves e implicaciones para la práctica, presentan la evidencia, la certeza y la calidad de la evidencia que se hace en Cochrane por medio pues, de todo el trabajo de Great Working Group. Y también tienen una frase donde se dice el número de estudios, las personas participantes, la intervención, los comparadores y finalmente un link que lleva a la revisión completa de Cochrane. Hay también estudios que han comparado diferentes métodos de transferencia del conocimiento basados en la web. Este solamente es uno de ellos, pero también pues hay muchas metodologías para poder hacer estudios y hacer estas comparaciones. Este comparó el resumen, digamos, sencillo de Cochrane, los blog shop y otra estrategia de Wikipedia para transferir el conocimiento a través de Facebook y Twitter. La primera fila es el de mayor puntaje y vemos como los blog shop en cuanto a la parte estética, facilidad del uso, credibilidad y preferencia general está muy bien. Digamos que en la parte de la credibilidad es similar para las tres estrategias. Esto es como lo estamos haciendo, se hace por los grupos desarrolladores de las revisiones Cochrane. El grupo de comunicaciones de Cochrane Rehabilitación selecciona las revisiones pertinentes, elaboran este blog shop en inglés. Nosotros como grupo en la Universidad de Antioquia hacemos la traducción y la adaptación al español y a partir de este año, por invitación del doctor Casino, se está haciendo la difusión por medio de Cochrane Iberoamérica. Hemos hecho más o menos 64 de estos blog shop, la mayoría son de rehabilitación en enfermedades cerebrovasculares y otras enfermedades neurológicas, pero casi todos los campos de la rehabilitación han estado cubiertos. Nuestras oportunidades es poder sistematizar mejor este proceso, ser más eficientes en el proceso de traducción en vivo y de diseminación, hacer un glosario de la terminología en español y su significado, porque hemos encontrado pues como algunas dificultades en estos asuntos de la traducción. Con la oportunidad de Cochrane Iberoamérica pues llegar a muchos más públicos, no solamente de rehabilitación, sino de diferentes tomadores de decisiones y personas que participen en la red, fortalecer más la difusión a través de las asociaciones científicas en Latinoamérica, evaluar este impacto y la posibilidad de la difusión entre pacientes y cuidadores, para lo cual es muy importante estar hoy en esta reunión y ver cómo esto se está haciendo aún en Colombia. Bueno, muchísimas gracias por esta oportunidad. Pues muchas gracias, Luz Helena, por tu presentación. Vamos a seguir con el programa. Para cerrar este bloque, yo les voy a presentar dos proyectos de transferencia del conocimiento al público general, el proyecto Nutrimedia y el proyecto Cochrane Responde. Bueno, la verdad que no estaba preparado, pero veo que vamos tan bien de tiempo. Quizá he insistido tanto a los ponentes en que se ajustaran escrupulosamente al tiempo,
que veo que vamos con adelanto, así que quizá me extienda un poco más en la explicación, en la presentación de estos dos proyectos, puesto que tenemos tiempo. Como digo, ya no estaba preparado, pero bueno, vamos a aprovechar las circunstancias. Bien, he agrupado estos dos proyectos de los diversos que tenemos en Cochrane Iberoamérica de divulgación para el público general, porque bueno, tienen algunos aspectos en común en cuanto a la divulgación de la evidencia, cómo la divulgamos y en cómo hacemos un cierto énfasis en explicar la incertidumbre y también en fomentar el pensamiento crítico. El primer proyecto, Nutrimedia, arrancó en noviembre de 2017. Es un proyecto que hacemos desde entonces, un proyecto conjunto con la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Y este proyecto consiste básicamente en evaluar la veracidad de mensajes sobre alimentación y salud. Mensajes que son de 4 tipos, lo que consideramos creencias populares, casi podríamos decir que mitos, noticias que aparecen en la prensa, en los distintos medios de comunicación, anuncios de la publicidad y también preguntas que recibimos del público a través de encuestas que realizamos en el proyecto. ¿Cómo evaluamos los mensajes? Pues bien, siguiendo el protocolo que hicimos al principio, en primer lugar realizamos un informe, lo que llamamos un informe técnico, que implica el formular una pregunta de investigación, una pregunta pico, hacer la pertinente búsqueda y síntesis de la evidencia. Aquí buscamos sobre todo guías de práctica clínica en primer lugar y después revisiones sistemáticas. Y si en algún caso pues no encontramos, pues recurrimos a estudios primarios. Se establece la certeza de la evidencia de esta evidencia, la certeza de la evidencia de acuerdo con el sistema Gray, y luego, de acuerdo con esta certeza de la evidencia, hacemos una equivalencia según este grado, este cuadro de equivalencia que ven aquí, entre la certeza y la veracidad, que también está formulada en 4 grados. Veracidad de los mensajes que pueden ser ciertos, probablemente cierto, posiblemente cierto o incierto, y si son falsos, pues lo equivalente, ¿no? Aquí tienen algunos ejemplos, luego haremos una visita a la página web para explicarles un poco mejor el contenido, algunos de los mensajes que hemos evaluado en estos 3 años y pico de proyecto. Utilizamos esa iconografía que les presentaba en el cuadro de equivalencias. Y bien, ¿cómo hacemos esta divulgación para el público general? Pues bueno, esta divulgación la hacemos, podemos decir, de manera estructurada, en capas de diferente nivel de complejidad, utilizando diversos formatos, no solo texto e imágenes, sino también pues tablas dinámicas, resúmenes visuales, vídeos. Elaboramos 2 tipos de vídeos, algunos de ellos son vídeos que resumen una evaluación, en otro caso son vídeos que llamamos para el pensamiento crítico, precisamente para fijarnos en algún aspecto que creemos que puede hacer a las personas más competentes a la hora de interpretar la información. Y tenemos también otras secciones dentro de la web del proyecto. Una de ellas es Comer Conciencia. En esta sección pues damos respuesta a otro tipo de preguntas que nos plantea el público y que no son susceptibles de ser respondidas con el método ese detallado y laborioso de una evaluación, sino que recurrimos pues a entrevistas con expertos o artículos que encargamos a expertos. Estas entrevistas generalmente las publicamos en forma de podcast. Y tenemos también otras secciones, una de ellas es la de claves para el pensamiento crítico,
claves que están muy relacionadas con el proyecto que presentaba Laura, el de decisiones informadas en salud. Y otras secciones que tenemos son las de pautas para que los ciudadanos sepan interpretar mejor la información sobre alimentación y salud, o pautas para periodistas para ayudarles a elaborar esta información. La mayoría de estas evaluaciones han venido acompañadas de una nota de prensa. Quiere decir que ha sido un proyecto que ha tenido muy buena acogida en los medios, ha tenido impacto en 14 países, aparte de España. Y bueno, durante el primer año y medio creo que tuvimos un impacto diario en prensa. Es un proyecto también que tiene desde hace poco un boletín con el que mantenemos vínculo con nuestra audiencia y les vamos informando periódicamente de las novedades. Voy a hacer un breve recorrido por la página web del proyecto para que vean un poco cómo es todo esto que les contaba. Esta es la página web que está alojada en la UPF, en la Universidad Pompeu Fabra. Aquí pueden ver los mensajes que hemos ido evaluando a lo largo de estos 3 años y pico. Son muchos, algunos nos han llevado bastantes meses redactar el informe técnico, y luego hacer la divulgación, pues bueno, siempre es más fácil. Les puedo enseñar algunos de los más recientes, por ejemplo, para que vean un poco la estructura esta de la que les hablaba, mediante la que divulgamos. En este caso, pues es un mensaje del tipo procedente de noticias de prensa. Hacemos al principio pues una pequeña contextualización de cómo son esas noticias, del interés de responder esta pregunta. Formulamos ya directamente a modo de titular cuál es el resultado de la evaluación, cuál es el grado de veracidad del mensaje que estamos analizando, siguiendo esa escala de veracidad que les comentaba al principio. Aquí se puede descargar todo el informe técnico, informes que son, bueno, pues técnicos, como dice la palabra, muy detallados, pero que nos sorprendería cómo también interesan a mucha gente, ¿no? Damos la respuesta en términos sencillos y normalmente pues acompañamos de algunos mensajes principales, mensajes clave. Últimamente hemos empezado a desarrollar resúmenes visuales, que como los blog shots de los que nos hablaba Luz Helena, pues es una manera de difundir esta información de manera muy encapsulada a través de las redes, en formato de imagen, y donde, bueno, pues publicamos o recogemos lo esencial de la evaluación, el mensaje evaluado, la conclusión, los puntos claves, algunos de los desenlaces más importantes, el efecto de toda esa evaluación, el grado de certeza, un resumen de la evaluación explicado en términos sencillos, algunas claves del pensamiento crítico relacionadas con este mensaje y que pueden ser ampliadas en la sección de claves para el pensamiento crítico, y bueno, instrucciones para ver y ampliar información. En este caso, no en todos, también se puede ver un vídeo en el que se explica con imágenes en movimiento y con toda la gracia que puede tener un vídeo, esta evaluación. Son vídeos que tienen unos 3 minutos, poco más. Y luego pues entramos en niveles o en capas más profundas o más complejas de información, donde resumimos los resultados y el grado de certeza, todo explicado siempre en términos sencillos. Tenemos también tablas dinámicas donde, bueno, pues como también explicamos en algunos de los vídeos para fomentar el pensamiento crítico, que no hay que hablar solo de efectos relativos, sino hablar y manejar y divulgar números absolutos. Y hay también un último epígrafe, una última capa,
bueno, pues con información complementaria y referencias y recursos para ampliar la información. Como les decía, pues también tenemos un boletín para comunicarnos con nuestro público, donde les vamos informando de las nuevas evaluaciones. Esta es la última que hemos publicado precisamente esta semana. Les hablamos de nuevos artículos de esta sección de Comer Conciencia, que redactan y escriben expertos. Traemos a colación algunas evaluaciones que hicimos tiempo atrás, pero que vuelven a cobrar actualidad porque hay noticias que afectan a estas evaluaciones y por eso las traemos a colación. Solemos recordar también o introducir en el boletín algún vídeo. Y bien, es un mecanismo este de los boletines que nos permite tener contacto con la audiencia y puede ser una herramienta pues también para seguir haciendo alguna encuesta y ver qué preguntas interesa que vayamos respondiendo. El segundo proyecto, me estoy alargando un poco más de lo previsto, pero bueno, como tenemos tiempo, pues lo voy a hacer así. El segundo proyecto que quería comentarles es el proyecto Cochrane Responde. Son los chiquitos. ¿Perdón? Sí, el proyecto Cochrane Responde, este es un proyecto más nuevo, ya verán que tiene ciertas similitudes con el anterior, este lo arrancamos en agosto de 2020, es de periodicidad mensual, también implica dar respuesta de forma divulgativa, estructurada, en capas de diversa complejidad, con bastante información de contexto, a preguntas de salud que el público, mediante una encuesta que les hemos pasado a través de la colaboración que tenemos con la Organización de Consumidores y Usuarios de España, que es la principal organización de este tipo en España, para que nos dijeran qué revisiones Cochrane les resultaban más interesantes. Este proyecto, como se han dado cuenta, está centrado en revisiones Cochrane que tratamos de explicar con más detalle y con todos los recursos divulgativos que tenemos a nuestro alcance. Por eso en algunas de ellas pues incluimos también otros formatos que ya se han desarrollado como podcast, blogshots, resúmenes visuales que se están haciendo en Cochrane de algunas revisiones o que nosotros vamos a hacer también de algunas de estas preguntas de este proyecto que también tiene un boletín mensual como en el caso de Nutrimedia. Les voy a mostrar en la web este proyecto para que vean un poco el contenido en la realidad. Tiene, pues como digo, va a cumplir un año. Aquí tenemos el histórico de preguntas que hemos ido respondiendo. Muchas de ellas son preguntas en las que el público ha manifestado una preferencia. Otras, pues bueno, son preguntas que han venido motivadas un poco por la actualidad, que nos parecía relevante. Y bueno, pues tiene otra información sobre el proyecto, cómo seleccionamos las preguntas, etcétera, ¿no? Por ejemplo, para ver un poco el contenido de una de estas preguntas, ¿mejora el yoga el dolor lumbar? Una pregunta que parece que interesaba mucho a nuestro público. Pues de ella ofrecemos un formato de respuesta conciso con unos mensajes clave y luego una explicación más detallada, una respuesta paso a paso, analizando todos estos pormenores. Cuando disponemos de respuesta en otros formatos, lo acompañamos, así como en este caso pues tenemos un podcast y un blogshot disponibles. Aquí pueden ver un poco el tipo de información que publicamos, pues la respuesta concisa y concreta a la pregunta, los principales mensajes clave y luego pues vamos desgranando o explicando la respuesta paso a paso, dando información de contexto, conceptos y datos de interés relacionados con esta pregunta de salud. Bueno, pues indicando por qué es importante responder a esta pregunta. Enseñamos también la importancia de formular las preguntas en términos
muy concretos, lo que llamamos una pregunta pico, explicamos lo que es una pregunta pico, cuáles son los elementos de esta pregunta de investigación en esta revisión. Damos también la información de qué es lo que se ha analizado, qué es lo que se ha revisado, con qué nivel de actualidad. Explicamos normalmente, si hace falta, qué es una revisión sistemática, qué es un ensayo. Resumimos los principales hallazgos también en tablas que procuramos que sean fácilmente comprensibles, pues, por un lector medio de periódicos, un joven de 14 años. No utilizamos lenguaje técnico. Explicamos, y esto nos parece que es un punto importante, las limitaciones de la evidencia, el grado de certeza que tiene la evidencia de esta pregunta. Explicamos un poco cómo se clasifica la evidencia y, bueno, pues damos también enlaces e información, pues, para saber más, ¿no?, en este último apartado. Tenemos también, como les decía, un boletín mensual que hemos puesto en marcha este año. Este es el último, el de junio, bueno, pues donde informamos de que hay una nueva pregunta respondida, ponemos la respuesta breve, un poco más de información, los enlaces al contenido. En este caso, la pregunta era sobre si era útil la melatonina para tratar la ansiedad pre- y postquirúrgica. Traemos a colación otras revisiones Cochrane relacionadas con la melatonina y, bueno, y recordamos, pues, algunas otras preguntas que hemos ido analizando en este proyecto. Y bien, esto sería todo. Creo que, bueno, pues seguimos, a pesar de haberme extendido, seguimos yendo bien de tiempo. Tenemos, por tanto, ahora unos minutos para preguntas, que pueden dirigirlas a cualquiera de los ponentes de este bloque. No sé si, Marta, tenemos alguna pregunta que haya ido saliendo. Yo creo que sí que sería interesante, perdona, que fuéramos apuntando todos, bueno, las páginas web relacionadas con los proyectos. Veo aquí que alguien ya ha puesto la de Nutrimedia. Estaría bien, quizá, Laura, que pusieras la de los 44 conceptos clave, las páginas web relacionadas con tu proyecto. Me decías, Marta, que si hay alguna pregunta concreta. Sí, bueno, aparte de felicitaciones para todos los ponentes, tenemos una pregunta de Javier Pérez, dirigida a Laura, que pregunta si tienen información, datos formales o impresiones personales de cómo los niños, profesores y familias han participado de la iniciativa, cómo se enfrentaron a la gran cantidad abrumante de información por la COVID. Laura, si puedes responder. Pues la verdad es que fue muy interesante esta cuestión, porque tuvimos la poca suerte de que en medio del estudio piloto fue la pandemia y esto obligó a cerrar las escuelas en España y, por lo tanto, el estudio piloto se quedó a medias. Pero esto nos favoreció para ver un grupo que utilizó los recursos previamente a la pandemia y un grupo que utilizó los recursos post-pandemia. Bueno, post-pandemia, post-confinamiento. Y fue muy interesante las entrevistas con los niños porque identificaban automáticamente lo que era un tratamiento. O sea, en las entrevistas que hicimos con ellos, les salían los tratamientos por las orejas, así como en la primera etapa del piloto, que los niños te dijeran, pues, que tomar paracetamol era un tratamiento para el dolor de cabeza. En la segunda escuela que hicimos que utilizaron los recursos después del confinamiento, les decías, pero a ver, ¿qué tratamiento llevas ahora? Y todos te decían la mascarilla. O sea que ha sido muy impresionante y muy gratificante ver esto, ¿no? También el tema de las vacunas, ellos lo tenían muy interiorizado, ¿no? De lo que era una vacuna, para qué servía. O sea que ha sido muy desafortunada la pandemia, ha sido un desastre total, pero sí que ha enseñado a los niños.
O sea que esto es muy interesante y seguramente yo creo que se harán estudios sobre ello, al menos es algo a explorar. En relación a la otra pregunta que me hacían sobre si hemos evaluado el impacto, para evaluar el impacto hay que hacer un ensayo clínico, ¿no? Este ensayo se hizo en Uganda con niños ugandeses. ¿Qué necesitamos en España para hacer un ensayo? Necesitamos recursos. Eso primero. Y si los consigo, evidentemente los voy a hacer. Pero después, y visto el piloto, visto el contexto análisis que estamos haciendo, ¿qué es a lo que nos enfrentamos con este proyecto? Y si alguien se propone hacerlo, que lo sepa, es que es muy difícil entrar en las escuelas. Las escuelas es un medio muy diferente al nuestro. Nosotros venimos del mundo de la medicina, del mundo de la ciencia y del mundo de los pacientes, donde casi todos quieren participar en el fondo, pero conseguir que escuelas, que directores, que ellos son adultos, pasen la frontera de vamos a enseñar esto a los niños, que es muy importante, es difícil porque van muy sobrecargados y depende mucho del director. Aquí depende, has de ir escuela por escuela y entonces está siendo muy difícil. Entonces, mi limitación actualmente son los recursos y las escuelas. Si consigo esto, seguro que nos embarcamos desde el Centro Cochrane a hacer un ensayo sobre el impacto de los recursos, porque, bueno, yo creo que aprenden, pero claro, esto se tiene que comprobar. Gracias por las preguntas. Muy bien. Tenemos más preguntas o comentarios, ¿verdad, Marta? Sí, mira, Gonzalo, hay una pregunta de Patricia Clark para ti, que pregunta, supongo que en relación a Nutrimedia, si son más populares los vídeos o los artículos. Pues mira, todos pensaríamos que son más populares los vídeos. Los vídeos están publicados en YouTube. No se los he enseñado, pero bueno, los puedo enseñar ahora aprovechando la pregunta. Pero, a ver, mire, los vídeos no he detallado aquí el contenido de la web, pero estos son los vídeos que tenemos publicados. En primer lugar, una serie de vídeos para que llamábamos para el pensamiento crítico, cómo identificar fuentes de información fiables, en fin, pautas para interpretar las noticias y luego vídeos ya sobre evaluaciones. A ver, hay por ahí también otra pregunta sobre cómo medimos el impacto, ¿no? Que luego le daremos respuesta, pero que está un poco relacionada con esta. Yo creo que los vídeos potencialmente podrían tener más impacto, pero paradójicamente tienen más interés o suscita más interés la web en sí misma, porque ha tenido un gran impacto en los medios de comunicación. Si, como les decía, si entran aquí en una selección solo de todas las apariciones que ha habido en los medios de Nutrimedia, pues ha habido centenares, ¿no? Entonces, los artículos tienen interés, se difunden mucho también por redes, hay muchas alusiones en prensa que luego son las que tienen y se recirculan por redes, y los vídeos, pues bueno, a pesar del esfuerzo de difundirlos por redes sociales, pues bueno, yo creo que no han conseguido tampoco quizá el impacto que merecen, pero bueno, tiempo al tiempo, ¿no? Sobre el impacto, que he visto por ahí otra pregunta, pues bueno, tenemos medido impacto que hemos tenido en prensa, impacto que hay en redes, las visitas a la web, que también han sido muy importantes. Nos queda mucho por hacer en cuanto a medir un poco el impacto cualitativo. Todo esto, ¿de qué ha servido? Porque el impacto, en definitiva, es si esto realmente, que apuesta por el pensamiento crítico, consigue fomentar el pensamiento crítico o no. Consigue que las personas, que los destinatarios de estos proyectos, pues sepan interpretar mejor la información que leen. Hay mucho que hacer. Estamos trabajando creando contenido, pero tenemos la asignatura pendiente de medir cualitativamente este impacto. Veo por aquí también otro comentario que dice Marilina Santero: qué bueno sería, por ejemplo, lograr que el algoritmo de Google te lleve a Cochrane, responde antes que a otros sitios.
Claro, hablan también bien. No sé si saben que sí que hay un acuerdo de Google con Wikipedia para posicionar en las búsquedas de Google a Wikipedia, que es una fuente de calidad y de autoridad, en un lugar destacado. Y no sé si saben también que la principal fuente de información en temas de salud de Wikipedia es Cochrane. La revista, la base de datos de revisiones Cochrane, que es una base de datos, pero también es un journal, una revista, es la revista más citada en la Wikipedia, por delante del New England, del Lancet y de todas las principales. Por tanto, Cochrane sí que está bien posicionada en las búsquedas por estos acuerdos que tiene Google con Wikipedia y Cochrane con Wikipedia. No sé si hay alguna otra pregunta. Sí, mira, sí. Hay una pregunta también de Patricia Clark que pide, bueno, si sabemos cómo se están midiendo el impacto de estos programas o qué podemos hacer nosotros para medirlo. Bueno, yo he dicho lo que tocaba respecto a Nutrimedia y a los de Cochrane Iberoamérica. No sé si algún otro ponente quiere decir algo de sus proyectos, de sus experiencias. Bueno, está claro que, bueno, yo ya le he respondido también que el impacto del informe Health Choice, de decisiones informadas en salud, es un ensayo clínico. No hay más. Bueno, y que introduzcan el aprendizaje de decisiones informadas en salud en el currículum. Esto sería genial. Una pregunta también de Andrés Acevedo, que dice qué experiencia tenemos con el uso de chatbots de inteligencia artificial para informar al público general. Gonzalo. Pues por nuestra parte ninguna. Creo que no hemos entrado todavía en ese terreno y bueno, no sé si lo haremos. Veo más abajo también otra pregunta muy Sí, práctica de Llanero, Oscar. que me pregunta si tuvieran que dar consejo a otros grupos por dónde empezar, ¿qué les dirían? Yo diría que lo primero que hay que hacer es utilizar el resumen en términos sencillos que aparece en todas las revisiones Cochrane. Es una pieza que se ha ido depurando con el tiempo. Ha habido en el último año 2 meses de trabajo intensos en Cochrane para pulir esta pieza de información, que al principio era breve, ahora está perfectamente estructurada, y yo creo que bueno, lo que hacemos nosotros con Cochrane Responde no deja de ser trabajar más a fondo esa pieza básica, que es el resumen en términos sencillos, utilizar otros formatos, porque claro, ese quizá es poco amigable, no deja de ser un resumen textual, y sacarle jugo a ese resumen. El Blockshot, por ejemplo, que presentaba Luz Helena, no deja de ser la quinta esencia del resumen en términos sencillos, un resumen de un resumen. Llegando un poco también con lo que decía Rocío en su intervención, la gente al final se queda con el titular, con el mensaje principal y no va mucho más allá. Por eso decía ella que hacen titulares tan largos, porque hay mucha gente que no va más allá. Y por eso nosotros, cuando divulgamos, damos una respuesta corta con 2 o 3 puntos clave. Y luego hay esa divulgación en capas para quien quiera profundizar. Entonces mi consejo es empezar sacándole jugo a este resumen en términos sencillos y ligando también con lo que ha dicho Ana Beatriz, intentar involucrar a los pacientes, a los ciudadanos, para saber cuáles son las preguntas que realmente les interesan, no decidirlas nosotros por nuestra cuenta. Y no sé si hay algo más, pero yo creo que ahora ya nos hemos puesto en hora. Bueno, hay una última pregunta de Nora Reyes, ¿Sí? que pregunta si existe algún conflicto con las comunicaciones oficiales o con los responsables de las comunicaciones oficiales de los organismos públicos.
No acabo de entender la pregunta en relación con los proyectos. No sé si alguien quiere decir algo al respecto. Yo, en principio, no tenemos ningún problema con todas estas iniciativas de transferencia del conocimiento. Quizá en el segundo bloque, donde se hable ya de transferencia a profesionales, a responsables de decisiones de salud, quizá esta pregunta puede ser más pertinente para el segundo bloque. Bien, pues podemos pasar, si les parece, ya a este segundo o tercer bloque. Bien, como habíamos dicho, vamos a hablar ahora de algunos proyectos y experiencias de transferencia del conocimiento para profesionales, investigadores y responsables de políticas de salud. Y en primer lugar, Montse León nos va a explicar de un proyecto muy interesante que es Diana Salud, sobre qué hacer y qué no hacer en la práctica clínica. Montse es investigadora del Centro Cochrane Iberoamericano y ahora está en Rochester, en la Clínica Mayo, de forma temporal. Y nada, Montse, cuando quieras, pues nos presentas y nos hablas de Diana Salud. Vale. Bueno, muchas gracias, Gonzalo, por la invitación a esta conferencia. La verdad es que me parece muy interesante que podamos conocer estas experiencias. Yo, bueno, daros la bienvenida a Diana Salud, a qué hacer y qué no hacer en la práctica clínica. Diana Salud es una base de datos en formato web desarrollada por el consorcio CiberES, que contiene recomendaciones elaboradas por distintas iniciativas nacionales e internacionales para apoyar y mejorar la adecuación de la práctica clínica. La adecuación de la práctica clínica hace referencia al balance riesgo-beneficio de una determinada prestación, ya sea pues, la toma de medicamentos, procedimientos diagnósticos o terapéuticos, cirugías, terapia física, y al valor clínico que ésta puede tener en comparación con otras prestaciones disponibles. Una prestación inadecuada es aquella con un balance riesgo-beneficio negativo, dudoso o de poco valor clínico. Por ello, la mejora de la adecuación es un componente clave en la calidad asistencial y una acción necesaria para la utilización razonable, rigurosa y transparente de los recursos sanitarios. Por tanto, Diana Salud es una plataforma que contiene recomendaciones sobre qué hacer y qué no hacer en la práctica clínica, dirigida a apoyar a profesionales de salud a mejorar la adecuación de la práctica clínica. Vamos a conocer un poco en detalle esta plataforma. Bueno, Diana Salud tiene una versión en español y su análoga en inglés. En la página web podemos ver al inicio, en la parte superior, distintas pestañas, ¿no? Pues la página de inicio, quiénes somos, donde hay un poquito más de información sobre las personas que editan Diana Salud, posibles consultas, cómo realizar estas consultas sobre el contenido de Diana Salud o quizás pues alguna recomendación interesante que cualquier persona pues puede identificar y puede hacer una consulta y contactar con nosotros. También tiene una red interna que es utilizada por los editores de Diana Salud para la introducción de estas recomendaciones. Bien, en la zona central veremos un listado de estas iniciativas que cuando damos a ver a todas las iniciativas podemos ver un poquito en detalle este listado, ¿no? Y son iniciativas tanto del ámbito nacional como internacional que elaboran recomendaciones para la adecuación de la práctica clínica. Como veréis, cada iniciativa contiene información sobre la institución que ha elaborado o que ha impulsado esa iniciativa, el país donde está localizada la institución, una breve descripción sobre la finalidad de la iniciativa y, por último, podéis encontrar el enlace que nos llevará, por ejemplo, a la iniciativa en cuestión. Actualmente, Diana Salud cuenta con 28 iniciativas que elaboran recomendaciones específicas para la adecuación de la práctica clínica. En la zona central también de la página podremos encontrar un metabuscador. Se trata de un motor de búsqueda a través del cual podemos hacer búsquedas específicas de recomendaciones de nuestro interés. Entonces, como podéis ver, este motor de búsqueda tiene
distintos filtros, ¿no? A través de los cuales podemos hacer estas búsquedas específicas, pues bien sea pues una iniciativa en concreto que tengamos interés, por especialidad médica, como novedad, como ya hemos comentado a lo largo de la sesión, ¿no? El tema del COVID es evidentemente muy importante, entonces también se ha introducido esta condición como especialidad médica. Por tipo de intervención, pues si son intervenciones, tenemos interés en encontrar intervenciones o prestaciones diagnósticas, farmacológicas, preventivas. Si queremos hacer una búsqueda específica en un año en concreto y por tipo de recomendación. Como podéis ver o como hemos comentado, las recomendaciones, aquellas recomendaciones relacionadas con el qué hacer, serían aquellas recomendaciones de alto valor. Y aquellas recomendaciones sobre intervenciones que se deben de evitar o no hacer, ya que el balance riesgo-beneficio es negativo, pues serían aquellas de bajo valor. Ahora quería que hiciéramos un ejemplo breve para ver cómo podemos hacer uso de esta plataforma para buscar recomendaciones de nuestro interés. Por ejemplo, si queremos buscar aquellas recomendaciones relacionadas con técnicas diagnósticas por imágenes en cardiología, por ejemplo, aplicando los filtros pertinentes, pues nos hará una búsqueda en Diana Salud, que en este caso se han identificado 75 recomendaciones relacionadas con, con nuestro criterio de búsqueda, ¿no? O con nuestra pregunta clínica que nos estamos haciendo. Un valor añadido que tiene Diana Salud es que puede exportar estos resultados a Excel para una mejor manipulación de los resultados, o si se quiere hacer algún análisis en detalle, pues poderlo hacer desde Excel directamente. Cuando seleccionamos una recomendación, veremos que todas siguen, es una ficha donde podemos encontrar un poquito más de información sobre esas recomendaciones y todas siguen el mismo formato. En primer lugar, tienen un título donde primeramente nos indican la dirección o el tipo de recomendación, ¿no? Si se debe de realizar una cosa o si se debe de evitar. A continuación, la intervención y por último, a la población a la que está dirigida. A continuación encontraremos una sección donde describe brevemente a qué se refiere esta recomendación, ¿no? Y bueno, viene con un poquito de contenido sobre la intervención, cuáles serían las ventajas e inconvenientes, si hay una población específica a la que no estaría dirigida esta recomendación, y en algunas ocasiones también podemos encontrar información sobre la calidad de la evidencia. Seguidamente encontramos una clasificación de la recomendación por especialidad, por año de publicación, tipo de intervención, si es de bajo valor o alto valor, que es, como ya he comentado, intervenciones que se deben de hacer o se deben de evitar. Y por último encontramos un enlace que nos va a llevar a la página original o a la iniciativa que ha elaborado esa recomendación, ¿no? Y entonces, pues bueno, ahí ya pues podemos encontrar más información más detallada, sobre todo en cuanto al tipo de estudio que se realiza. Bien, ¿cómo se actualiza Diana Salud? Bueno, anualmente realizamos una actualización de la base de datos y se actualiza con apoyo de estudiantes de quinto de medicina y se introducen alrededor aproximadamente de 300 recomendaciones anuales. También colaboradores de Diana Salud, muchas personas, miembros de la red Cochrane Iberoamericana, también participan en este proceso de actualización y además de identificación de iniciativas, sobre todo, ¿no? Iniciativas que tengan este abordaje de la educación de la práctica clínica. Aproximadamente anualmente se identifica una iniciativa al año. También quería destacar este proyecto que hemos elaborado a lo largo del 2020, donde colaboraron miembros de la red Cochrane Iberoamericana para identificar recomendaciones relacionadas con la pandemia COVID-19. Se identificaron y se introdujeron en Diana Salud más de 600 recomendaciones que fueron extraídas principalmente de la iniciativa Evidencias COVID, que también es elaborada por el Centro Cochrane Iberoamericano, pero también de otras iniciativas propias de Diana Salud.
Además, se realiza un análisis descriptivo del contenido de Diana Salud. El alumnado del Máster de Investigación Clínica Aplicada en Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma de Barcelona realiza un proyecto de investigación en el cual utiliza la plataforma de Diana Salud para responder a una pregunta clínica. De media suelen encontrar alrededor de 10 recomendaciones que informan cada pregunta clínica, ¿no? Entonces, bueno, esto nos da la idea de que Diana Salud pues, es una plataforma que permite, ¿no? Poder abordar cualquier cuestión clínica que queramos conocer, cómo debemos adecuar esa práctica. También se recoge, bueno, el número de recomendaciones, las iniciativas que han elaborado, el año que se publicaron y también la calidad de la recomendación. Finalmente, quería mostrar brevemente la utilización de la plataforma de Diana Salud en los últimos 3 años. Es verdad que no ha habido mucha variación en cuanto a visitantes distintos y el número de visitas. Lo que sí queremos destacar es que el número de visitas por visitantes ha aumentado casi al doble, ¿no? Se ha duplicado, sugiriendo, bueno, que existe pues, un uso continuado por profesionales de salud que ya conocen la plataforma de Diana Salud. Por tanto, Diana Salud ayuda a decidir qué hacer y no hacer en la práctica clínica y, por tanto, ayuda a los profesionales de salud a tomar mejores decisiones. Y muchas gracias. Gracias a ti, Montse. Vamos a seguir con el programa. Es el turno ahora de Andrés Viteri, que es el coordinador de esta iniciativa que es Estudiantes por la Mejor Evidencia y es desde hace bien poco director de normatización del Ministerio de Salud Pública de Ecuador, y obviamente pues vinculado a Cochrane Ecuador, además de profesor de la UTE y otras cosas. Así que Andrés, tienes ahora 10 minutos, 8 minutos para explicarnos esta pasión de los estudiantes por la evidencia y la plataforma EXME. Claro que sí, muchísimas gracias, Gonzalo. Muchísimas gracias, Gonzalo, y a Cochrane de América por la invitación. Vamos a hablarles un poco de la iniciativa de EXME, Estudiantes por la Mejor Evidencia, que como bien resumió Gonzalo, son estudiantes iberoamericanos apasionados por la evidencia en salud. ¿Qué es EXME exactamente? Es una red de estudiantes de diversas edades y diversas profesiones y diversas carreras en el campo de las ciencias de la salud que están interesados en aprender más sobre la práctica sanitaria basada en la evidencia y la práctica de la salud basada en la evidencia. Esto llevó a que estos estudiantes se organizaran, nos organizáramos y formáramos y propusiéramos esta iniciativa que tiene la característica de ser de los estudiantes para los estudiantes, con un grupo asesor, por supuesto, pero el formato es que sea de muy fácil acceso, que sea de un lenguaje muy sencillo y que ellos puedan acceder a esta información relacionada con la mejor evidencia disponible en ciencias de la salud. ¿Qué hacemos en EXME o qué hace esta red de estudiantes? Pues producimos y mantenemos un blog que busca tener toda la información disponible sobre la práctica sanitaria basada en evidencia en un lenguaje sencillo y al alcance de todos los públicos. Al igual que en otras iniciativas que se han detallado en esta sesión, pues esta también utiliza un lenguaje sencillo para tratar de llegar a la mayoría de estudiantes que se puedan lograr. ¿Cómo lo hacemos o quiénes somos? Pues somos colaboradores de 8 países hispanohablantes. En total, estos son los números actualizados hacia finales del mes pasado. Tenemos 167 suscriptores, 18 traductores, 16 autores, 12 revisores de contenidos, 11 miembros del equipo coordinador y 4 socias institucionales. Estoy pasando todo esto muy rápido porque en verdad me parece que la parte más interesante y lo que generalmente nos preguntan una vez que explicamos esta idea de que es una página de estudiantes para estudiantes en la cual se generan entradas de blog, muchas personas nos dicen, bueno, pero ¿cómo participo en esto? Y en esto es lo que queríamos invertir la mayor parte de esta exposición, que estamos tratando de mantenerla en los tiempos estipulados. Y pues hay 2 niveles de colaboración para entrar a EXME o a Estudiantes por la Mejor Evidencia. Una es con una colaboración individual
y la otra es con una colaboración institucional. Dentro de la colaboración individual hay muchas formas de hacerlo. La primera es convertirse en un seguidor de EXME. Los seguidores de EXME pues, tienen acceso al boletín mensual de la iniciativa. En ella contamos un poco de los blogs que han tenido más relevancia durante el mes, algunas de las noticias relacionadas respecto de esta comunidad de la práctica sanitaria basada en evidencia, algunas noticias de Cochrane también. Conversamos además en este boletín respecto de iniciativas o actividades de interés para los estudiantes, becas, concursos, seminarios. Así es que es un material que muchos estudiantes nos han solicitado y que está disponible también para todos quienes son seguidores de EXME. Luego pueden participar escribiendo blogs para estudiantes por la mejor evidencia. Esto lo puede hacer cualquier estudiante de ciencias de la salud, no importa si esté en grado, posgrado clínico, maestría, doctorado, todos están invitados a participar. Tenemos una sección que es de colaboradores destacados, que son para aquellos que mantienen un sistema de producción de estas entradas de blog constante en el tiempo. Estas personas además, por supuesto, reciben una certificación desde Cochrane Iberoamérica, que también es importante destacar respecto de lo que los estudiantes también pueden obtener de estas iniciativas. Además, por supuesto, de la experiencia y de la difusión como tal. Además de esto, los colaboradores, cualquiera que estos sean, que producen contenido para la página de EXME, tienen un blog personal dentro de la página, así es que pueden redirigir todos su flujo directo a ese blog, si es que fuera de su interés. Finalmente nos preguntan, bueno, pues parece muy interesante para los estudiantes, pero habremos muchos de los que estamos aquí que ya no somos estudiantes, ¿qué opción hay para nosotros? Y pues está siempre la opción de ser revisor de contenidos de EXME. Esta página, esta iniciativa busca generar un proceso de revisión que pueda ser el símil a lo que después será una publicación científica, es decir, que hay una revisión de contenido, de estilo, y es importante que los estudiantes vayan sometiéndose a estos procesos para poder mejorar la forma en la que escriben y también mejorar el aspecto también del blog que están haciendo, ¿no? Entonces también hay oportunidades para ser revisores. Esto, digamos, desde la parte de una colaboración individual. Respecto a la colaboración institucional, hay varias instituciones, organizaciones, universidades, por ejemplo, que están muy interesadas. Muchas de ellas ya están trabajando con nosotros. Y hay dos niveles. Hay las instituciones colaboradoras, que son aquellas que difunden la iniciativa y tienen colaboradores dentro de ella, y las sociedades institucionales que en cambio tienen un nivel de implicación mayor, ya que destinan bastante personal para el funcionamiento de la plataforma y se aseguran de que esto pueda seguir en el tiempo. ¿Qué temas abordamos en EXME? Pues cualquiera relacionado con la práctica sanitaria basada en evidencia, tal como quienes me precedieron la palabra mencionaban cómo se adaptó la iniciativa al COVID-19, pues nosotros también nos hemos adaptado. Tenemos una sección especial para COVID-19, tenemos secciones para práctica sanitaria basada en evidencia, para conceptos claves, para conceptos o fundamentos básicos dentro de la práctica sanitaria basada en evidencia, para la práctica clínica como tal, y una sección que a mí me gusta muchísimo, sobre todo porque es interesante para los estudiantes, relacionada con la comunidad por la mejor evidencia, es decir, ¿qué están pasando? En esta sección se cuentan cosas como las iniciativas que estamos viendo hoy, ¿no? Me encantará ver que próximamente se hablará de Maldita Ciencia, de Diana Salud, de varias iniciativas del Informed Health Choices. Es decir, todas estas iniciativas para poder llegar a los estudiantes necesitan ser informadas de alguna forma en un contexto que ellos también tengan acceso, y es lo que nosotros hacemos en Comunidad por la Mejor Evidencia dentro de la página de EXME. Así es que, nada, hemos tratado de mantenernos en este tiempo acordado, invitarles a participar de esta iniciativa, si son estudiantes, si ya no lo son, ¿verdad? En las diferentes formas de cómo participar. Contarles que la comunidad de estudiantes por la mejor evidencia crece. La primera iniciativa fue Students for Best Evidence de Cochrane UK. Después vimos nosotros, Estudiantes por la Mejor Evidencia, basados en Cochrane Iberoamérica, por supuesto. Y hace pocas semanas fue el lanzamiento de Estudiantes por Melhores Evidencias, que es la iniciativa en portugués. Como ven, esta comunidad está muy activa, está siempre implementando nuevas cosas, es lo bueno de trabajar con estudiantes, y estamos
muy interesados en saber sobre ustedes y si quieren participar. Nos encanta además que somos muy activos en las redes sociales. Antes habló un poco del Ana Beatriz, que es nuestra coordinadora de comunicaciones. Ella estuvo hablando de otro tema, ¿verdad? Pero ella está atenta de estas redes sociales y nos pueden localizar tanto en Facebook, Twitter, como en Instagram, como Estudiantes XME. Y les esperamos para poder contar con su apoyo en esta iniciativa dedicada desde y para los estudiantes. Pues muchas gracias, Andrés, por tu presentación y por ajustarte perfectamente al tiempo. Bien, para cerrar este último bloque, tenemos ahora con nosotros a María Ximena Rojas, que nos va a hablar de un proyecto que tiene entre manos súper interesante. María Ximena, quien casi todos conoceréis, bueno, está ahora en el Centro Cochrane Iberoamericano y es la responsable de este proyecto del que nos va a hablar. María, cuando quieras, adelante. Muchas gracias, Gonzalo. Y pues muchas gracias particularmente por esta invitación. Mira, voy a empezar a compartir ya la pantalla. Y aquí la tengo. ¿Está en este momento compartida mi pantalla? Sí, sí. Bueno, muy bien. Entonces, compartir. Pues bien, el proyecto Evidencia Viva para informar decisiones en salud surge como una iniciativa que, bueno, en este momento está siendo desarrollada como parte de una acción Marie Curie que obtuve en el año 2019 con el nombre de Living Evidence to Inform Health Decisions. La idea, pues, en esta presentación es mostrarles los antecedentes de la propuesta, los objetivos, los métodos y los resultados que esperamos. Brevemente me voy a permitir presentarles los antecedentes de esta propuesta, que no varían mucho de lo que se ha presentado hasta el momento, y es esa necesidad de actuar para lograr que las decisiones en salud, tanto clínicas como de política pública, logren basarse en la evidencia más actual y más completa sobre los beneficios y daños, que a pesar de que ya por muchos años se ha generado un modelo de transferencia de conocimiento, como que el que aparece en pantalla como un ejemplo, sigue habiendo una, digamos, una gran dificultad para lograr que los resultados de investigación lleguen realmente a impactar la práctica clínica. Con eso en mente y con el surgimiento y conocimiento de cerca del modelo de evidencia viva que lo postula por primera vez Annie Sinnott en Australia durante el año 2016-2017, pues se ve que este modelo de evidencia viva permite o llama a que la síntesis de los hallazgos de la investigación se actualicen constantemente a medida que se dispone de nueva evidencia, lo que implica una vigilancia y monitoreo constantes de la evidencia para que se logre identificar esta a medida que va saliendo y se incluya en una forma pertinente, adecuada y oportuna para mejorar la síntesis y actualizarlas, las conclusiones. Todo esto pues soportado en los desarrollos tecnológicos y de inteligencia artificial. Este modelo entonces, que fue definido para las revisiones sistemáticas, pues presentaba en el momento en que yo estaba, quiero ubicarnos que estábamos fuera de pandemia, esto fue más o menos junio, julio de 2019, estábamos frente a que había un modelo y había una serie de decisiones que no estaban siendo informadas en la evidencia más actual, y este modelo presentaba el potencial de reducir el tiempo de espera entre la publicación de la investigación y la incorporación de sus hallazgos a la práctica clínica. Por supuesto, se vio como una oportunidad para integrar este modelo en la síntesis de evidencia para soportar productos de transferencia de conocimiento que usamos regularmente para informar a los decisores en salud.
Y en ese momento pensábamos, y lo seguimos pensando, que la evidencia viva en los productos de transferencia de conocimiento, pues se debe aplicar cuando el problema es una prioridad, cuando hay una baja certeza o una certeza inexistente en evidencia, o muy baja o baja. Cuando hay el potencial de que surja nueva evidencia y cuando se estima que la evidencia sobre el problema puede ser cambiante, es decir, nuevos estudios están por salir y por llegar. Entonces se identificó la oportunidad de integrar experiencias previas exitosas con esta nueva tecnología, es decir, en ese momento, ante la posibilidad de aplicar a este grant, pues había ya una experiencia previa en formación de capacidad en investigación en salud y también unas experiencias de transferencia de conocimiento en la toma de decisiones que valía la pena integrarlas con esos desarrollos. Particularmente este proyecto tomó experiencias como el trabajo con el grupo Support, también de Andy Oxman, el proyecto Decide también de Andy Oxman, donde se trabajó especialmente en herramientas para mejorar la toma de decisiones en salud para llegar al generador de políticas públicas. El hecho de generar overviews desde la Cochrane y todo el proyecto de transferencia de conocimiento, sumado a esos desarrollos tecnológicos que habían logrado epistemónicos para soportar las rapid reviews, y que habían sido todos estos usados en proyectos que a la derecha vemos que eran proyectos en un momento permitieron la aplicación y prueba de diferentes estrategias en la formación de capacidad, como fue un proyecto de bienes públicos regionales en el que hicimos mucha aplicación de la evidencia de todas estas herramientas, en la generación de evaluaciones de tecnología regionales e institucionales y en los procesos de actualización de las guías de práctica clínica como parte del programa de guías colombiano. Con todo esto, pues nació el proyecto Living Evidence como un proyecto de transferencia de conocimiento y formación de capacidad que busca el diseño y evaluación de una estrategia modelo que permita a las organizaciones del sistema de salud generar, usar y aplicar las herramientas que tenemos a la mano, como varias de las que les acabo de mostrar, para que las decisiones en salud se basen en la evidencia más reciente y lleguen más fácilmente también a los tomadores de decisiones. ¿Por qué es un proyecto de transferencia? Porque pues busca facilitar que esas decisiones en salud, tanto públicas como clínicas, se basen en la evidencia más actual y lograr que eso llegue a través de formatos amigables. Y de formación de capacidades es porque para lograrlo pues necesitamos desarrollar y mejorar los conocimientos y habilidades que tienen las personas que trabajan hoy en las organizaciones del sistema a cargo de desarrollar productos de síntesis de evidencia para informar decisiones, como son los desarrolladores de guías de práctica clínica, los grupos que trabajan en la generación de evaluaciones de tecnología o aquellos que trabajan en generar resúmenes para la política pública. Digamos que con esto en mente nace entonces el proyecto Living Evidence y para lograrlo, pues nosotros hemos pensado o estamos trabajando ya, porque esto ya es un hecho, con el personal técnico y profesionales a cargo de desarrollar la síntesis de evidencia de diferentes organizaciones del Sistema Nacional de Salud en España, que son agencias de evaluación de tecnologías, grupos y sociedades científicas que desarrollan guías de práctica clínica, los hospitales que forman parte de un proyecto que lidera Xavier Bonfil sobre la mejora y la adecuación de la práctica asistencial y clínica, y organizaciones que entre ellas están grupos de investigación, pero también instituciones que forman parte de este consorcio llamado CIBER en España. El proyecto está organizado en 3 fases principales. Una primera fase donde está el desarrollo de un marco de trabajo que guíe a los profesionales en cómo incorporar esa evidencia viva en los productos de transferencia, que se basa en estas 3 acciones. Primero, reuniones de lluvias de ideas, revisión sistemática de la literatura sobre los procesos living, cómo han sido generados, usados y demás.
una prueba de usuarios y una revisión por expertos. Ese marco de trabajo pues será como un primer producto, ahora lo miremos. En la fase 2 se hace un entrenamiento a las organizaciones participantes en todas las estrategias de evidencia viva, y en la fase 3 se hace una prueba en el desarrollo de síntesis de evidencia viva para los productos de transferencia. Es decir, es la aplicación de lo que se aprende ya en el proceso de generación de síntesis reales. Durante todo este proceso, en las 3 fases, pues va a haber una evaluación hasta que logremos producir una estrategia modelo que permita ser aplicada a los diferentes, digamos, las diferentes organizaciones o equipos que producen este tipo de documentos para transferir la evidencia en salud a las decisiones. En la fase 1, entonces, les hablaba del desarrollo de un framework que va a estar dividido en las secciones que reflejan esos principales pasos para incorporar la evidencia viva. De ese framework, pues hay una serie, en ese framework hay una serie de preguntas que orientan el proceso y que le ayudan a el equipo que está trabajando en estos productos, pues guiar y conocer qué le falta, qué debe planear, cuándo es o no es pertinente incorporar la evidencia viva y si sí, cómo lo va a hacer, etcétera. En la fase 2, pues se va a trabajar en ese entrenamiento de estrategias de evidencia viva, y para este proyecto particularmente tenemos una alianza muy grande con la Fundación Epistemónicos, liderada en el proyecto. Bueno, todos saben que lo lidera él, pero en este proyecto pues es co-investigador Gabriel Rada, donde nosotros lo que buscamos es, a través de estos desarrollos como la plataforma Living Overview of Evidence, ayudar a soportar la producción de evidencia viva para todas estas síntesis que se van a desarrollar como parte del proyecto. ¿Y por qué pensamos que LOB era la plataforma ideal? Pues porque nos permite organizar la evidencia en un tema específico para cada condición, da la posibilidad de trabajar las preguntas en formato pico, recopila la información de muchas fuentes, tanto las que nutren epistemónicos como las que nosotros queramos, digamos, incluir como fuentes de búsqueda para la identificación de estudios primarios que permitan el proceso Living. Y después también porque hay una posibilidad de tener esta evidencia actualizada de acuerdo a lo que se le programe a la plataforma. Pensemos que todo esto estuvo planteado en 2019 partiendo de este proyecto antes de que apareciera COVID-19. Y con COVID-19 pues ha sido la oportunidad de probar qué tan factible, viable y digamos efectivo es la plataforma LOB, porque pues me imagino muchos de ustedes han tenido la oportunidad de conocer el LOB COVID, y lo que estamos tratando con este proyecto antes de que existiera la pandemia era que llegar con evidencia viva a los diferentes tipos de decisiones en salud. Bien, en la fase 3 del proyecto es cuando ponemos a prueba lo que hemos producido, es decir, que el framework les ayudará a las instituciones, a las organizaciones participantes, a identificar cuál de esos procesos es el que le llega, digamos, de cuál de sus picos le facilitan tener una evidencia viva o se benefician mejor, más que se facilitan, cuál es la que se beneficia de una evidencia viva. Entonces, este es el flujograma con el que trabajaremos en los diferentes equipos, donde se identifica ese producto de transferencia que ellos están realizando, las preguntas que hacen parte de ese producto, por ejemplo, si es una guía de práctica clínica, cuáles son las preguntas, a partir de la identificación de la evidencia, pues definir cuáles de esas picos son realmente prioritarias para evidencia viva, incluirlas en la plataforma LOB y mantener todo el proceso de evidencia viva guiado por el framework y el grupo de trabajo que está soportando toda esta formación de capacidad en un proceso acompañado. Como les decía, va a haber un proceso de evaluación que principalmente se da en las fases 2 y 3, donde se van a evaluar tanto las estrategias de cursos
como la aplicabilidad del marco de trabajo, la usabilidad de las herramientas propuestas por epistemónicos y la estrategia global, lo cual lo haremos a través de entrevistas estructuradas y cuestionarios para cada uno. Entre los resultados esperados, pues tenemos primero la generación y evaluación del marco de trabajo, la síntesis de evidencias generadas para los diferentes productos que realice la organización de acuerdo con el producto que está trabajando y la evaluación de las estrategias de evidencia viva soportadas por las herramientas de la Fundación Epistemónicos. Nuestro primer producto pues va a ser un marco de trabajo que permita que todas las decisiones en salud, sean decisiones clínicas o para recomendaciones en guías de práctica clínica, evaluaciones de tecnología o decisiones para políticas institucionales y públicas, puedan ser basadas en la evidencia más actual gracias al potencial de ser actualizada constantemente, dado que se basa en una plataforma que así lo permite, que pueda ser aplicable a cualquier región o sistema de salud y que incremente el impacto de la investigación en salud. Digamos que el framework puede ser usado con cualquier proceso living, no va ligado a la plataforma LOF, pero la plataforma LOF es la que se va a aprobar como parte del proyecto. Después tenemos otros tipos de productos como son los que van a producir las organizaciones, ya sean guías de práctica clínica o evaluaciones de tecnología soportadas en la herramienta LOF, y pues son todos estos productos de síntesis de evidencia viva para estas preguntas que pueden ser rápidamente cambiantes. Y también una serie de resúmenes para políticas estructurados que nos sirvan para apoyar las políticas institucionales y públicas, tanto de los hospitales MAPAC como las de los diferentes grupos de consorcio que participan en el proyecto, también que pueden ser actualizados constantemente gracias a que se van a basar en matrices de evidencia ya generadas a partir de las herramientas de epistemónicos. Por último, pues nuestra idea es que esto llegue a ser un insumo no solo para las organizaciones, sino un insumo para el trabajo de redes de investigación en transferencia de conocimiento como la que tenemos en Cochrane. Específicamente el Cochrane Knowledge Translation Group tiene un área de trabajo con los tomadores de decisiones donde esto podrá ser un insumo importante. Les dejo, este es la página de nuestro proyecto, nos pueden seguir y los productos que se van generando los pueden seguir en el Open Science Framework, donde se ha creado un espacio para cada organización, va montando sus productos, tanto en este momento ya están disponibles los protocolos de la síntesis de evidencia que están generando cada una de las organizaciones participantes y pues ahí pueden seguir nuestros diferentes proyectos. Esta es una información para el que lo quiera conocer de nuestro logo, de donde salen los colores y bueno, muchas gracias. Eso es lo que tenía para contarles por ahora. Pues muchas gracias, María, por esta presentación de un proyecto tan interesante. Creo que no vamos a tener tiempo para preguntas porque debemos de acabar a las 6 y ya son las 6. Bueno, simplemente decirles a todos los ponentes que muchas gracias por sus presentaciones, a todo el público por asistir. Espero que hayamos presentado un surtido de experiencias y proyectos que sirva para saber mejor, para conocer mejor lo que hacemos y que esto pueda dar lugar a estrechar la colaboración. Antes de despedirme, decirles que continuaremos con este ciclo de sesiones el próximo 29 de septiembre con una sesión sobre formación que estará coordinada por Gerard Urrutia. Muchas gracias a todos. Les he dejado ahí en el chat el correo de Cochrane Iberoamérica, de comunicación@cochrane.es, para cualquier información, propuesta de colaboración, etc. Siento que no podamos dedicarnos ahora haya tiempo para ninguna pregunta, pero debemos de acabar a las 6 porque justamente ahora otra sesión que enlaza a las 6. Muchísimas gracias de verdad a todos por vuestra asistencia y a los ponentes. Un saludo y hasta la próxima ocasión.